Ya tenemos el registro de los equipos con sus correspondientes estudios de taxonomía. Luego de haber realizado esta preparación, establecimos la criticidad de los equipos y seleccionamos un conjunto de ellos para continuar con el estudio RCM que permita establecer sus requisitos de mantenimiento dentro de un contexto operacional real y no solamente con la ayuda de la guía del fabricante y las estadísticas de fallos. Para establecer los planes de mantenimiento, primero debemos conocer claramente las funciones, criterios de funcionamiento y los fallos funcionales. Estos temas los trataremos en esta lección. En la fase 2 de un proyecto RCM debemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las funciones del activo en su contexto operacional? ¿De qué manera puede fallar el activo al dejar de cumplir sus funciones? ¿Cómo puede fallar el equipo? ¿Qué pasa cuando se presenta un modo de fallo? ¿Y cuáles son las consecuencias de este modo de fallo? Hasta aquí estaremos enfocando el estudio al análisis técnico de los modos de fallo y sus efectos con el fin de priorizarlos. Este es el entregable de la fase 2. Posteriormente, nos encargaremos de establecer las medidas necesarias para evitarlos, prevenirlos y corregirlos. En esta primera parte de la lección, estudiaremos las funciones del equipo. Se pueden dividir en 4 categorías las funciones que desempeña un equipo: funciones primarias, funciones secundarias, funciones de seguridad y funciones terciarias o superfluas. Utilizar la clasificación de las funciones del equipo es fundamental en un proceso de RCM porque permite optimizar el enfoque de mantenimiento y mejorar el desempeño global de los activos. Además, esta clasificación es requerida para construir la matriz Análisis de modo de fallos por componente o ANFE, técnica central de la metodología RCM. Estudiemos a continuación los detalles de estas 4 categorías de funciones. Las funciones primarias son las funciones principales o de mayor relevancia del equipo, es decir, aquellas para las cuales fue diseñado o instalado. Son las que están directamente relacionadas con el propósito del sistema o proceso. Es frecuente identificar la función primaria con el nombre del elemento. Por ejemplo, la función de un taladro es taladrar, la función de una bomba es bombear, etc. Veamos unos ejemplos. La función de un transportador en un proceso de producción podría definirse como transferir el material del proceso de molienda para alimentar un horno de secado a razón de 1 tonelada cada 4 horas. El segundo ejemplo podría ser el siguiente. La función de un horno es calentar 300 kilogramos de material desde la temperatura ambiente hasta 125 grados en 1 hora. La pérdida de estas funciones suele tener el impacto más significativo en la operación general del sistema. El enfoque de mantenimiento preventivo debe asegurar que estas funciones no se interrumpan. Además de sus funciones principales o primarias, casi todo elemento tiene diversas funciones secundarias. Estas son funciones adicionales o de soporte que el equipo cumple, pero no son su principal razón de existencia. Sin embargo, siguen siendo importantes para optimizar el rendimiento o la durabilidad del sistema. Un fallo de esta función puede traer consecuencias graves y algunas veces mayores que las funciones principales. Veamos unos ejemplos. Un ventilador en el motor permite evitar el sobrecalentamiento. Esta es una función de soporte al motor. Un sistema de lubricación automático que garantiza el correcto funcionamiento del equipo principal. Aunque la pérdida de una función secundaria puede no detener completamente el equipo, puede afectar su eficiencia o llevar a desgastes prematuros y otros problemas a largo plazo. Las funciones secundarias típicas incluyen contención.
Todo dispositivo que tenga como función primaria transporte de materiales debe tener una función secundaria de contención para evitar fugas, contaminación y pérdida de producto. Soporte. Muchos elementos tienen una función secundaria estructural. Por ejemplo, los soportes de un depósito de fluido puede tener una función estructural para todo el conjunto de la planta. Tercero, aspecto. El aspecto de muchos elementos tienen una función secundaria específica. Por ejemplo, la función primaria de la pintura de un equipo es la de protegerlos de la corrosión, pero esta pintura podría tener una función secundaria si se utiliza un color brillante para mejorar su visibilidad por asuntos de seguridad. Higiene. Cualquiera que sea la función primaria, una función secundaria de la mayoría de equipos del sector de la fabricación de alimentos es la de no contaminar el producto que se fabrica. En este sector se establecen rutinas rigurosas de mantenimiento de la limpieza. Calibradores. Los calibres e instrumentos de medida fijos representan un grupo importante de funciones secundarias por cada variable que muestra. En la medida que los equipos son más complejos, crecerá significativamente el número de formas en que pueden fallar, creciendo también la variedad y severidad de las consecuencias de los fallos. Para reducir estos efectos, se incrementan cada vez más el uso de dispositivos de seguridad automáticos. Los dispositivos de seguridad aseguran que las consecuencias del fallo de la función sean menos perjudiciales en comparación con la posibilidad de no existir estos dispositivos. La presencia de un dispositivo de seguridad implica establecer procedimientos de mantenimiento de la función protegida menos exigentes en comparación con la posibilidad de no existir estos dispositivos de protección. Los dispositivos de seguridad funcionan de las siguientes 5 formas. Señales de alarma que llaman la atención del personal responsable de su operación en caso que se presente una situación anormal. Dispositivos que paran el equipo cuando se presenta un evento anormal en el equipo, una avería o cualquier situación anormal. Los dispositivos que reducen las condiciones anormales cuando se presenta una avería, evitando daños más severos en la maquinaria, por ejemplo, equipos contra incendio y válvulas de seguridad. Dispositivos que sustituyen la función que ha fallado entrando en funcionamiento un equipo de reserva. Dispositivos que previenen situaciones peligrosas o defensas ante novedades que se puedan presentar. Generalmente estos dispositivos tienen el objetivo de proteger a las personas contra los fallos y en otros proteger a los equipos y frecuentemente ambos. Su función es evidente y a veces es oculta. Para los estudios de RCM es necesario considerar la comprensión de las funciones de los dispositivos de seguridad y describirlas cuidadosamente en el listado o tabla correspondiente. Veamos un ejemplo de un registro de un equipo de estas características. Ser capaz de reducir la presión de la caldera si supera las 250 libras por pulgada cuadrada. En varias oportunidades se encuentran elementos o componentes que son totalmente superfluos o que están diseñados para mejorar la estética general del equipo. También, cuando el equipo ha sido modificado varias veces en el pasado, no se eliminan los componentes obsoletos debido a su dificultad, presión para entregar el equipo principal en funcionamiento o debido a que el costo para remover el elemento es elevado. Si bien estos elementos no tienen una función, tienen la posibilidad de fallar y afectar la fiabilidad del equipo completo. En estos casos es necesario considerar la influencia negativa de estos componentes y se deben considerar en la lista de funciones. Los criterios de funcionamiento no solo especifican cómo debe operar el activo para cumplir con su propósito,
sino que también establecen las bases para identificar, prevenir y mitigar fallos antes de que ocurran. Al comprender profundamente los criterios de funcionamiento, se optimiza el rendimiento, se reducen los costos por paradas no planificadas y sobre todo se protege la integridad de las operaciones y la seguridad del personal. Es evidente que el objetivo de mantenimiento es asegurar que un elemento físico continúe desempeñando las funciones deseadas en un contexto operacional. Para lograrlo, se debe anticipar impidiendo o corrigiendo las situaciones en que el equipo ya no puede desempeñar las funciones deseadas, es decir, situaciones en que el equipo ha fallado. Con este principio se entiende que la principal misión de mantenimiento es la gestión de los fallos. Ya hemos definido un fallo como la forma en que una función deja de cumplir las prestaciones deseadas. Por lo tanto, los criterios utilizados para definir un fallo son esenciales para todo el proceso de toma de decisiones en mantenimiento. Por este motivo, se deben definir claramente los criterios de funcionamiento asociados a cada función y, en lo posible, cuantificarlos. Este tema debe ser estudiado con cuidado por el equipo del proyecto RCM porque cada función tiene no solo uno, sino dos criterios de funcionamiento asociados a la función: la fiabilidad inherente y la prestación deseada, que analizaremos a continuación. En cualquier activo o sistema existen dos criterios de funcionamiento fundamentales: la fiabilidad inherente y la prestación deseada, los cuales garantizan que el equipo cumpla con su propósito de manera eficiente y segura. La fiabilidad inherente se refiere a la capacidad natural o innata del activo para operar sin fallos dentro de un periodo de tiempo dado y bajo condiciones normales de funcionamiento. Es una propiedad que depende del diseño y la calidad de fabricación del equipo, lo que significa que si se siguen las condiciones de operación recomendadas, el sistema debería funcionar de manera óptima sin interrupciones. Analizar la fiabilidad inherente es esencial porque nos permite entender las limitaciones del diseño del equipo y saber qué tipo de mantenimientos preventivos o correctivos se necesitarán. Un equipo con una alta fiabilidad inherente requerirá menos intervención y proporcionará una mayor continuidad operativa. Ahora, la prestación deseada es el nivel de rendimiento que se espera de un equipo o sistema en su función operativa. Más allá de solo funcionar, el activo debe cumplir con ciertos estándares de producción o desempeño, como velocidad, precisión, eficiencia energética, etc. La prestación deseada está vinculada a los objetivos del negocio, ya que un equipo debe cumplir no solo con su función básica, sino con un nivel de rendimiento que maximice la productividad y minimice los costos. Evaluar la prestación deseada nos ayuda a establecer qué tan cerca estamos del rendimiento óptimo y qué ajustes o mantenimiento son necesarios para mantener o mejorar el rendimiento de acuerdo con los requisitos operativos. Ambos criterios, tanto la fiabilidad inherente y la prestación deseada, son críticos para garantizar que el activo no solamente funcione, sino que lo haga de manera eficiente, fiable y alineada con los objetivos de la operación. Para el estudio de RCM es necesario tener claro cuáles son los criterios de funcionamiento que deben registrarse en las tablas que estamos preparando. Sin embargo, debido a que tenemos dos criterios de funcionamiento, la fiabilidad inherente y la prestación deseada, surge la pregunta: ¿cuál de ellos debe registrarse al describir la función? Esta pregunta se puede resolver de la siguiente forma. Un equipo se pone en servicio para cumplir una función o funciones específicas para lograr un objetivo de empresa. Con esta visión, el registro debería ser la prestación deseada, ya que el equipo se compró con un propósito específico para la operación del negocio.
Por lo tanto, al registrar las funciones y los criterios de funcionamiento, se debe especificar lo que realmente queremos que el activo consiga dentro de su contexto operacional actual. Veamos el siguiente ejemplo. El responsable de un área de una planta requiere que una bomba de agua sea capaz de llenar el depósito B tomando el agua del depósito A con un caudal mínimo de 800 litros por minuto a una presión de 12 bares. Esta es la información que se debe registrar en las tablas del proyecto. En la parte anterior de la lección, hemos entendido cómo un equipo realiza varios tipos de funciones. En esta parte, continuamos identificando la información necesaria para la síntesis de un proyecto RCM, siendo el momento de analizar cómo un equipo puede perder las funciones que hemos tratado previamente. La pérdida de una función la denominaremos fallo funcional. Primero, debemos definir qué es un fallo funcional y continuaremos explicando la tipología de los diferentes tipos de fallos funcionales. Tradicionalmente ha sido fácil decidir si funciona o no funciona un equipo. Desde el punto de vista de las ideas iniciales de mantenimiento, un fallo se presentaba si no funcionaba el equipo. Pero en la medida que los equipos van incorporando más complejidad, mayor número de componentes y nuevas tecnologías, decidir si el equipo ha fallado no es tarea fácil. Existen situaciones en que los equipos pueden funcionar, pero no al régimen de diseño. Es posible que un motor de gasolina funcione adecuadamente, no presente ruidos, pero su consumo de combustible puede llegar a ser muy elevado. La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿ha fallado el motor? ¿Sí o no? ¿Qué grado de deterioro de su estado se puede admitir antes que podamos decir que ha fallado? Para contestar estas preguntas, primero que todo definimos un fallo diciendo que en general un fallo es un estado insatisfactorio. La gravedad de este estado insatisfactorio depende de las consecuencias del fallo, las cuales a su vez dependen del contexto operacional del equipo. Por ejemplo, el fallo de una bomba podría tener poco efecto si se dispone de una segunda bomba de reserva, pero sería totalmente inadmisible si no hay una bomba de reserva. En el contexto del RCM, un fallo funcional se define como la incapacidad de un equipo, sistema o componente para cumplir con la función que se espera de él, de acuerdo con los estándares de desempeño definidos considerando su contexto operacional. No necesariamente implica un fallo físico, por ejemplo, una rotura, sino cualquier condición en la que el equipo no funcione como debería. Ya tenemos una definición de fallo. La definición anterior se refiere a una pérdida total de la función. También es posible considerarla cuando se presentan situaciones en que el comportamiento funcional queda al margen de los límites admisibles. Veamos el siguiente ejemplo para explicar este detalle. Una máquina que empaca rollos de papel para el hogar. Su función primaria se definió como empacar paquetes de 6 rollos a una razón de 4 paquetes cada minuto. Para este caso, la máquina fallaría si, primero, para totalmente. Segundo, empaca 5 paquetes por minuto. Y tercero, empaca 3 paquetes por minuto. En situaciones como estas, es bastante fácil definir los estándares de prestación y fallos funcionales asociados. Sin embargo, la situación habitual en las industrias no es tan fácil, ya que pueden presentarse múltiples interpretaciones del fallo. Veamos un segundo ejemplo. Una función de un sistema hidráulico es que sea estanco y no presente fugas o pérdidas de fluido. El grado de eficacia con que ha de realizar esta función está sujeto a diversas consideraciones. Veamos los siguientes casos. Primero, los encargados de producción consideran que una pérdida hidráulica solo contribuye a un fallo funcional
si es tan grave que el equipo deja de funcionar totalmente. Segundo, por el contrario, para un responsable de materiales este problema solo vería este fallo como funcional si la pérdida causa un consumo excesivo de aceite hidráulico a través de un periodo largo de tiempo. Por otra parte, un responsable de seguridad podría sostener que ocurre un fallo funcional si la pérdida de aceite produce una marca de aceite en el suelo capaz de hacer resbalar al personal o crear un peligro de fuego. No vamos a intentar en este curso decir quién tiene la razón. Lo que hay que tener en cuenta en esta etapa es cuál es el criterio de funcionamiento utilizado para definir el fallo funcional. Esto es, tener la decisión de considerar la siguiente premisa. A partir de aquí no debe pasar esta situación. Este es el punto máximo posible. De aquí en adelante vamos a considerarlo como fallo. Este es el punto donde se define el nivel de mantenimiento preventivo necesario para evitar el fallo. Esto, en otras palabras, es mantener el nivel deseado de prestación. En la tabla de trabajo del proyecto RCM se registran para cada activo y cada función esperada los fallos funcionales. Se debe cuidar en el registro la descripción del fenómeno físico que le sucede al equipo o componente. Habitualmente se utiliza la pregunta ¿qué pasa?, para facilitar la búsqueda de la frase que se utilizará para el registro del fallo. Por ejemplo, conducto obstruido, no proporciona agua, no almacena energía, etc. En el siguiente apartado centramos nuestra atención en el estudio de las causas fundamentales de los fallos. El fundamento esencial del RCM es identificar, evaluar y gestionar los posibles modos de fallo de los activos de una organización. Pero, ¿qué es exactamente un modo de fallo? ¿Y por qué es crucial para la fiabilidad de los sistemas? Vamos a responder esta pregunta en las siguientes partes de esta lección. Un modo de fallo es la manera específica en que un activo o componente puede fallar. Dicho de otro modo, describe cómo algo deja de cumplir su función deseada. Por ejemplo, una bomba hidráulica puede fallar debido a un impulsor desgastado, impulsor dañado o un impulsor suelto, entre otros. Cada uno de estos es un modo de fallo particular. Conocer los modos de fallo nos permite desarrollar estrategias de mantenimiento más precisas. Si identificamos, por ejemplo, que un modo de fallo es el desgaste, aplicamos tareas preventivas, como inspeccionar regularmente el equipo. Si el fallo es súbito o imprevisible, una tarea predictiva podría ser la más adecuada. Hemos visto cómo las funciones y los fallos funcionales de cualquier equipo son afectados por su contexto operacional. Esto es válido también para los modos de fallo. Por ejemplo, un vehículo que presta un servicio en época de invierno estará sujeto a unos modos de fallo distintos a los experimentados por el mismo equipo en la temporada de verano. Asimismo, una turbina de gas que propulsa un avión a reacción tendría modos de fallo distintos a los del mismo tipo de la turbina utilizada como una fuerza motriz en una plataforma petrolífera. Esto demuestra que el principio de que si el contexto operacional es distinto, elementos que son técnicamente idénticos pueden tener modos de fallo diferentes.
Según la complejidad de un elemento y el nivel en que se analice, se pueden llegar a hacer una lista de unos pocos modos de fallo hasta un listado de más de 30 modos de fallo por componente. Para evitar caer en esta trampa de preparar una lista exhaustiva con numerosos modos de fallo, solo se deben registrar aquellos que tengan una alta probabilidad de producirse dentro del contexto operacional en estudio. No intentes registrar los modos de fallo sin considerar la probabilidad de que éste se produzca. Habitualmente los modos de fallo que tienen una buena probabilidad de producirse son fallos que se han producido anteriormente en el mismo equipo o en otro con características similares en igual contexto operacional. Modos de fallo que ya están siendo tratados con alguna acción de mantenimiento y que se pueden volver a producir si no se realiza el mantenimiento establecido. Otros modos de fallo que, aunque no se han producido en el pasado, se consideran posibles de presentarse en cualquier momento. En la mayoría de los casos, un modo de fallo que no se haya producido antes y que se considere poco probable no debería registrarse. Esta decisión depende de las posibles consecuencias del mismo. La descripción de los modos de fallo y el análisis de las consecuencias de los mismos se simplifican enormemente si se describen lo más claramente posible. Al escribir semánticamente un modo de fallo en el contexto del análisis RCM, es fundamental ser preciso y consistente en el uso del lenguaje para garantizar que todos los involucrados en el proyecto comprendan claramente la naturaleza del fallo. Los verbos juegan un papel crucial en esta descripción, ya que indican cómo ocurre el fallo y proporcionan una base sólida para desarrollar una estrategia de mantenimiento. Veamos algunas recomendaciones sobre cómo registrar el modo de fallo. Primero, uso de verbos claros y específicos. El verbo que elijas debe describir de manera precisa qué falla y cómo falla el componente o sistema. Los verbos deben evitar ser ambiguos o generales para asegurar que la acción del fallo sea entendida sin confusión. Veamos unos ejemplos que son muy utilizados. Fuga. El sello tiene una fuga. Obstruir. El filtro se obstruye. Desgastar. El cojinete se desgasta. Romper. La correa se rompe. Corroer. La válvula metálica se corroe. Atascar. La válvula se atasca. Y existen algunos verbos no recomendados y que se deben evitar. Por ejemplo, fallar. El motor falla. Funcionar mal. El compresor funciona mal. Es muy vago y no aporta detalles útiles. Recuerda que el verbo debe describir una acción física o un proceso observable que indique cómo el componente deja de cumplir su función. Segundo, describir la condición del fallo. Después de usar un verbo claro, es importante describir la condición en la que el fallo ocurre. Eso implica detallar el estado del componente justo antes o durante el fallo. Por ejemplo, el motor se sobrecalienta debido a una obstrucción en el radiador. La válvula se atasca cuando hay partículas en el fluido. Tercero, incluir la función y el componente afectado. El modo de fallo debe relacionarse claramente con la función específica del componente o sistema, para que las personas que intervienen en el proyecto entiendan cómo ese fallo afecta a la operación en general. Por ejemplo, el sensor de la temperatura no detecta cambios cuando la temperatura excede los 100 grados. El pistón se queda inmóvil y no completa su ciclo de compresión. Cuarto, estructura clara del modo de fallo. La estructura de la oración debe ser lógica y fácil de seguir para que quien la lea en el registro pueda entender de forma inmediata qué está ocurriendo. Se sugiere utilizar la siguiente estructura básica: componente afectado, más un verbo de acción claro, más una condición específica, más un contexto funcional. Veamos un par de ejemplos. El cojinete se desgasta prematuramente debido a la falta de lubricación
provocando vibraciones en el motor. La bomba pierde presión debido a una fisura en el sello de entrada, afectando el flujo de agua. Es importante ser preciso, también lo es evitar un lenguaje excesivamente técnico o ambiguo que pueda dificultar la comprensión, especialmente si varios equipos o departamentos van a usar la misma información. Registrar las causas del fallo es una tarea delicada en un proyecto RCM, sobre todo por la cultura existente en los departamentos de mantenimiento de centrarse especialmente en los síntomas de los fallos en lugar de las causas fundamentales. Es de vital importancia reducir el riesgo de registrar síntomas en lugar de causas. Una buena práctica para evitar este problema consiste en registrar simultáneamente los modos de fallo con sus correspondientes causas. Cuando un equipo falla, lo primero que observamos es el fallo en sí, los síntomas, lo que está sucediendo a simple vista. Sin embargo, para evitar que ese fallo se repita, necesitamos ir más allá de lo que se ve. Tenemos que descubrir lo que causó realmente y eso es lo que llamamos la causa fundamental. La causa fundamental es el origen o raíz del problema que desencadenó el fallo. Si solo nos centramos en lo que parece ser el problema, es posible que el fallo vuelva a ocurrir. Por eso es esencial profundizar y encontrar la verdadera razón del fallo. Para identificar la causa fundamental existen varias metodologías que nos pueden ayudar. Sin embargo, las dos más comunes son el análisis de causa raíz. Este método incluye herramientas como los 5 porqués, donde vamos preguntando en forma sistemática por qué, hasta llegar al origen del problema. La segunda técnica también útil es el diagrama de espina de pescado o diagrama de causa y efecto o Ichikawa, que nos ayuda a identificar causas múltiples que contribuyen al fallo. Es muy importante que al identificar las causas no nos quedemos en las causas superficiales. Por ejemplo, si un motor se sobrecalienta, la causa superficial podría ser fallo en el sistema de refrigeración. Sin embargo, la causa fundamental podría ser que el radiador está obstruido porque no se le ha dado el mantenimiento adecuado. El objetivo es buscar esas causas profundas que son las responsables de que ocurra el fallo en primer lugar. A la hora de analizar las causas, es fundamental que no nos limitemos solo a los factores técnicos. A menudo los fallos están influenciados por otros factores, por ejemplo, el factor humano, como la falta de capacitación o errores operativos, y factores organizacionales, como una falta de planificación o procedimientos de trabajo inadecuados. Estos factores pueden ser los más difíciles de identificar, pero también suelen ser los más importantes para evitar que los fallos se repitan. Al documentar las causas, es esencial ser precisos y claros. Usa siempre hechos verificables, evitando suposiciones o conjeturas. Te recomiendo seguir una estructura simple. Por ejemplo, primero, describir el fallo observable. ¿Qué es lo que ha fallado? Segundo, causa inmediata. ¿Qué sucedió justo antes del fallo? Y tercero, causa fundamental. ¿Qué provocó realmente ese fallo? Por ejemplo, el fallo es que el motor se sobrecalienta. La causa inmediata es un fallo en el sistema de refrigeración. La causa fundamental es que el radiador está obstruido por un mantenimiento inadecuado. Hemos estudiado que el modo de fallo describe cómo un componente puede fallar. Ahora, el efecto del fallo describe las consecuencias inmediatas o el resultado de un fallo una vez que ocurre. Nos dice qué pasa inmediatamente cuando el fallo se manifiesta. Los efectos nos permiten entender cómo un fallo impacta en el rendimiento del sistema, en la seguridad y en el entorno. A estas alturas del estudio, ya hemos respondido las siguientes 4 preguntas. Primera, ¿cuáles son las funciones y criterios de funcionamiento asociados con estas funciones? Segunda,
¿De qué forma puede fallar el elemento del equipo? Tercera, ¿qué causa el fallo? Y cuarta, ¿qué sucede cuando falla? En esta parte de la lección vamos a estudiar lo que ocurre, esto es, el grado de impacto o efecto del fallo. Las respuestas a esta pregunta son importantes para llegar a decidir si vale la pena realizar alguna clase de mantenimiento preventivo. Pero esta respuesta está sujeta a las consecuencias de los fallos. Todo fallo ejerce algún tipo de efecto, ya sea directo o indirecto, sobre la seguridad o el comportamiento funcional de una planta. Pero el grado como se ve afectada la planta depende de tres factores. Primero, el contexto operacional. Segundo, los estándares de funcionamiento deseados para cada función. Y tercero, los efectos físicos de cada modo de fallo. La combinación del contexto, estándares y efectos significa que cada fallo tiene un conjunto específico de consecuencias asociadas a él. Recordemos el pasado ejemplo de las tres bombas que son idénticas, pero su contexto operacional es diferente y cada una de ellas puede tener consecuencias diferentes entre sí, ya que recordemos que la primera bomba no tiene una de reserva, mientras que la segunda sí tiene una tercera bomba de reserva. Por ese motivo, los efectos serán completamente diferentes cuando se presenta un fallo y las estrategias de mantenimiento preventivo para cada una de ellas será igualmente diferente. La filosofía RCM agrupa las consecuencias de los fallos en cuatro categorías. Primera, consecuencias de los fallos ocultos. Esta clase de fallos no ejercen ningún efecto directo, pero sí exponen a la planta a otra clase de fallos cuyas consecuencias serían muy graves y tendrían un gran impacto. Habitualmente se asocian a dispositivos de seguridad que carecen de su propia seguridad en caso de fallo. Esta clase de fallos puede llegar a ser la causa de más del 40% de los equipos complejos. Segunda, consecuencias para la seguridad y el entorno. Un fallo tiene consecuencias para la seguridad si puede afectar a una persona. Tiene consecuencias para el medio ambiente si llega a infringir alguna norma legal o política interna de la empresa. Tercera, consecuencias operacionales. Un fallo tiene consecuencias operacionales si afecta a la producción, fabricación, calidad del producto, servicio al cliente o el coste operacional. Y cuarta, consecuencias no operacionales. Los fallos evidentes que incluyen esta clase no afectan ni la seguridad o productividad, de modo que solo generan costos directos de reparación. Ya hemos entendido los conceptos de consecuencias de los modos de fallo. Ahora introducimos la técnica análisis modal de fallos y efectos, conocida también como ANFE o FMEA por sus siglas en inglés, como un instrumento poderoso para valorar el impacto de los modos de fallo. El ANFE es una técnica sistemática utilizada para identificar posibles modos de fallo en un sistema, producto o proceso, evaluando las consecuencias de esos fallos, su probabilidad de ocurrencia y la capacidad de detección antes de que se presenten. El objetivo del ANFE es priorizar los modos de fallo más críticos, permitiendo tomar decisiones soportadas con datos sobre dónde enfocar los esfuerzos de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo. Nuevamente, la esencia del ANFE es asignar a cada modo de fallo un nivel de riesgo en función de tres parámetros: la severidad, la ocurrencia y la posibilidad de detección. Veamos una explicación más detallada del primer factor que valora las consecuencias del modo de fallo. Se trata de la severidad o impacto de cada modo de fallo. En RCM se tiene en cuenta el impacto en la seguridad, efecto al medio ambiente, efecto en la operación y efecto en el costo. La medida de severidad utiliza una escala numérica de 1 a 10, donde el valor más alto indica mayor efecto en los anteriores factores. El funcionamiento de la escala es la siguiente. El valor de 10 considera el fallo como catastrófico, esto es,
puede comprometer la seguridad humana, el entorno o tener graves implicaciones económicas. El valor de 5, el fallo causa una interrupción significativa en el proceso, pero es manejable y no compromete la seguridad. El valor de 1, el fallo tiene consecuencias menores y poco impacto en la operación. En tus estudios, debes utilizar la escala continua de 1 a 10, teniendo la posibilidad de utilizar valores diferentes a los anteriores, por ejemplo, el 2, 6, 8, etc., dependiendo del criterio de valoración de los integrantes del equipo RCM. Este trabajo de valoración se debe realizar por consenso, evitando utilizar cualquier tipo de promedio de los valores de cada integrante del equipo. Veamos los siguientes ejemplos. La severidad de la fuga en el sello se ha cuantificado con el número 8. Esto es debido a que provoca interrupciones críticas y daño potencial al sistema. La severidad del desgaste de los cojinetes se ha cuantificado con el número 5, ya que puede causar vibraciones, pero el daño se desarrolla lentamente. La probabilidad de ocurrencia evalúa la frecuencia con la que se espera que ocurra el modo de fallo. De nuevo, se puede utilizar una escala de 1 a 10. La escala funciona de la siguiente forma. 10, el fallo ocurre muy frecuentemente. 5, el fallo ocurre ocasionalmente. Y 1, el fallo es muy raro. Veamos un par de ejemplos. La probabilidad de fuga en el sello se ha cuantificado con el número 4. Esto es moderadamente probable ya que se produce por desgaste normal. Y la probabilidad de desgaste de los cojinetes se ha cuantificado con el número 7. Es bastante común debido a la fricción y al desgaste continuo del equipo. La detección mide qué tan fácil es detectar el fallo antes de que ocurra o cause efectos graves. Nuevamente se puede utilizar la escala de 1 a 10, donde 10 es muy difícil de detectar, 5 moderadamente detectable y 1 fácil de detectar. Por ejemplo, la detección de las fugas en el sello se ha cuantificado con el número 3, ya que es relativamente fácil detectar mediante inspecciones visuales o sensores de presión. La detección del desgaste de los cojinetes se ha valorado con el número 6. Es más difícil detectar sin monitoreo de vibraciones o otra técnica de mantenimiento predictivo ese problema. Otro ejemplo puede ser el fallo de una tarjeta electrónica. Es muy difícil de identificar este problema hasta que no se retira la tarjeta y se analiza con equipos especiales. Mientras tanto, es necesario sustituirla para poder hacer la investigación del modo de fallo. Ahora vamos a calcular el número de prioridad de riesgo, también conocido como el NPR. El NPR es el producto de la severidad por la ocurrencia y por la capacidad de detección. Este número ayuda a priorizar los modos de fallo y poder identificar aquellos que deben ser tratados con mayor prioridad. Cuanto más alto sea el NPR, más urgente es implementar medidas correctivas o preventivas. Veamos los siguientes ejemplos. Para la fuga del sello, hemos calculado un NPR del 96, mientras que para el desgaste de los cojinetes el NPR es de 210. En este caso, el desgaste de los cojinetes es más prioritario, ya que tiene un NPR mayor. El valor de NPR es muy útil ya que se pueden sugerir medidas para reducir la severidad, la ocurrencia o mejorar la detección de los fallos de la siguiente forma. Para mejorar la detección se pueden implantar sistemas de monitoreo, por ejemplo sensores de vibración, etc. Para reducir la ocurrencia se pueden modificar los procedimientos de mantenimiento o rediseñar el componente. Y para reducir la severidad se pueden implementar medidas que mitiguen el efecto del fallo, por ejemplo, utilizar sistemas de respaldo. Para nuestro caso, el desgaste de cojinetes, una acción correctiva podría ser la implementación de un programa de mantenimiento predictivo basado en el monitoreo de vibraciones, lo que reduciría la ocurrencia y mejoraría la detección. Esta es una tabla muy utilizada para estudios RCM. Para cada modo de fallo se han identificado los efectos,
los cuales han sido valorados desde el punto de vista del impacto o su severidad. Pero en esta tabla se presenta una variante en su diseño, ya que se identifican diversas causas potenciales y para cada una de ellas se valora su frecuencia. También es muy útil emplear la columna que registra la existencia de controles que actualmente se realizan al equipo, por ejemplo, inspecciones de mantenimiento o se dispone de sensores especiales. Si no existen controles, se registra esta información ya que será de gran utilidad para el establecimiento de planes de mejora del equipo y de las rutinas de mantenimiento. Finalmente, se valoran la frecuencia, la detección y el NPR. En este ejemplo, se presenta una columna adicional denominada NPR total, que suma los valores de NPR para cada modo de fallo debido a varias posibles causas. Esta información es útil para priorizar los modos de fallo y tomar las decisiones de diseño de los planes de mantenimiento. Ya hemos logrado un buen avance en el desarrollo de un proyecto RCM. Contamos con los modos de fallo priorizados en las tablas ANFE y tenemos la información necesaria para revisar si los planes de mantenimiento que hemos venido realizando en el pasado son adecuados. También identificamos oportunidades de mejora de estos planes y tomamos acciones que seguro mejorarán la fiabilidad del equipo con acciones simples, como eliminar anomalías, siendo este trabajo la primera barrera de contención de las averías de los equipos. En la siguiente unidad concentraremos nuestra atención a la revisión de los planes de mantenimiento necesarios para mejorar la fiabilidad de la maquinaria.